Vas a volver, ¿no? Vas a volver a Bolivia. Sí, sí. Estábamos hablando de... Condiciones. ¿Ah? Se llama Janis, como Janis Joplin. Qué bueno. ¿Ah? A ver, ¿cuánto bien le va a hacer a Bolivia la cumbre? A la posición boliviana, a Evo Morales. No hablando de lo que políticamente pueda ganar. Hablemos como país y como gobierno, por supuesto, en qué propuesta tiene. Bolivia ha logrado en los últimos años, y eso es reconocido, trascender en una política exterior, principalmente en los temas que tienen que ver con cambio climático, medio ambiente, con seguridad alimentaria. Son los temas fuertes que Bolivia ha podido promover y protagonizar, incluso en el ámbito multilateral. ¿No lo ves raro que Bolivia haya logrado eso si no tiene buenos embajadores? Pero la diplomacia de alto nivel, Evo Morales. Evo Morales y el canciller. Al canciller hay que reconocerle, algo, Carlos. Yo he estado leyendo mucho sobre el tema del vivir bien. El tema del vivir bien tiene en Bolivia relativa información académica, pero ha podido trascender mucho más en el mundo externo. Te voy a decir, por ejemplo, concretamente, el año pasado, en diciembre, si vos te fijas, en Polonia, en Varsovia, hubo una reunión precisamente del cambio climático. Las posiciones de Bolivia que vienen trabajándose relativas a introducir términos como la madre tierra, los derechos de la madre naturaleza, esos términos, ha ido ganando tal espacio que Naciones Unidas el año 2013, y se va a ratificar ahora en esta cumbre, creó y aceptó, después de tantas negociaciones, el mecanismo que apalanca y que de alguna manera promueve los efectos del cambio climático. O sea, se está creando un nuevo mecanismo internacional que es reconocido obviamente por los países industrializados también. Sí. Y esa es una propuesta boliviana, Por eso que yo he dicho... Pero no es incongruente con el partir el TIPNIS en dos, por ejemplo. Bueno, pero se le reconoce las leyes que tienen que ver. No, pues, una cosa es lo que uno escribe y otra cosa es lo que intente hacer. Partir el TIPNIS en dos no tenía nada que ver con el respeto a la madre tierra. Pero en el vivir bien y en la concepción que se intenta proyectar, también está que no los países en vías de desarrollo tienen que postergar su desarrollo en función de un comportamiento. Porque, por ejemplo, ¿qué dice el norte? Dice, no, la economía verde, el medio ambiente es un capital natural, dice. Entonces, Carlos, los que un poco sabemos de cómo funciona, es un capital natural, entonces obviamente es una mercancía y finalmente... No, lo que están haciendo es decir, no saben qué, voy a limpiar mi conciencia dándoles plata a ustedes para que no deforesten. Y eso, por ejemplo, Bolivia ha sido extremista, a tal extremo que en muchas votaciones... No, pero yo pregunto, ¿el tema de partir el TIPNIS fue un error dentro de esta concepción? Pero eso está dentro de que en la misma concepción se reconoce de que los países pueden hacer uso racional. Pero no era racional, pues, Hugo, y lo sabemos. No era racional partir el TIPNIS en dos. Claro, cuando es posible hacer camino por otro lado. Claro, por ejemplo, un país como Brasil dice, y te voy a poner un ejemplo, a nivel internacional le dicen, Brasil, usted su Amazonía tiene que depositarla al mundo, porque el mundo tiene que... Y el Brasil le dice, ¿sabe qué, muchacho? Este país va a hacer lo que quiera con su Amazonía, obviamente respetando los criterios. Ningún país hoy puede sujetarse, obviamente, Hugo, yo no estoy pensando en que uno tiene que sujetarse allá. Lo que digo es que yo no puedo decir, defendamos la madre tierra y cometer el error de partir el TIPNIS en dos, sabiendo además que es la fuente de agua y de los humedales de todo el país. Eso es una incongruencia. Es más, el gobierno debió haber reconocido y haber pedido disculpas. Pero el TIPNIS tiene una connotación un poco más profunda en cuanto al análisis. Yo creo de que ahí, por un lado, sí hay una posición muy fuerte ambientalista que debe preservarlo. Pero por otro lado también está la necesidad, ¿no? La necesidad de comunicación, la necesidad pero es que hay otras tecnologías que permiten llegar de Cochabamba al Beni sin partirlo por el medio. Estamos de acuerdo que eso ya tiene que ver con una decisión y con un criterio
de Estado de ver qué es lo que más conviene. Es decir, por eso la posición del TIBNIS, por un lado, tiene una fuerza en la discusión de la protección de ese parque, pero por otro lado también está el criterio todavía desarrollista de hacer una carretera. Es decir, cómo esas dos posiciones pero se desdice al discurso del gobierno. Ahora yo te aumento lo que desdice el discurso de la protección de la madre tierra. Habla con los madereros. La deforestación que están haciendo los indígenas versus a lo que había antes de la protección a la madre tierra son horrorosos. Es decir, está bonito para el discurso. Hay un señor que se llama Cliver Rocha que está trabajando bien, de verdad. Le cuento. Está trabajando bien. La ABT. Ajá. La ABT. Ese señor es serio y sabe lo que quiere. Se ha reducido casi en un 40% la deforestación ilegal. Eso es importante porque y eso hay que además reconocerlo. Y gracias a las normas también, porque hay normas que son mucho más punitivas hoy, ¿no? Gracias a las normas. Sí. No nos olvidemos, sí, que en lo que decía Hugo de que Bolivia ha empezado a surgir con políticas propias, se desdice... Con discursos propios. Sí, porque las políticas son solamente discursivas, no llega a un pragmatismo real. Se desdice, sí, de todas maneras, de la imagen de narcotráfico que tiene Bolivia en este momento. O sea, estamos como en los años 80, una Bolivia súper criminalizada, una Bolivia liberalizada. ¿Se irá a tocar el tema de la droga No, porque afecta la imagen del señor Evo Morales. Pero eso es relativo, porque, a ver, no ¿cómo podríamos también clasificar? No es relativo, Evo. Todos tus vecinos, Hugo, te han puesto barda, te han puesto rejas, ejército. Permíteme, a ver, ¿cómo podríamos ese tema también sortearlo en la responsabilidad que tienen otros estados? Es decir, todos tienen el flagelo del narcotráfico, sin duda, pero lo que yo quiero decir es de que en los últimos años Bolivia ha protagonizado en el contexto internacional y multilateral posiciones de política exterior que han sido relevantes. Ahora, por eso que incluso yo creo de que de esta experiencia del G77, los resultados específicos para lo que tú preguntabas, ¿qué le va a traer a la política exterior o a la política o a Bolivia? Yo creo que con esta experiencia de conducir y de liderizar, de representar los intereses de 133 países, que incluso por eso no se va a meter el tema marítimo, es decir, está haciendo un trabajo de ejercicio multilateral. Que se meta? No correspondía, pero era una gran oportunidad. Pero es que yo comparto con el presidente Morales de no meterlo. No corresponde, porque no está dentro de la esa responsabilidad de asumir los intereses de los 133 países le va a permitir, yo creo que en el tiempo, en el corto plazo, asumir responsabilidades muy interesantes en términos de dirigir agencias especializadas, otros organismos de Naciones Unidas, otros bloques, y lo que yo digo, candidato virtual a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad en los próximos años. Es decir, Bolivia con esto acumula y se posiciona y puede ascender a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad, que es... O sea, ¿entrar alguna vez? Sí, ha entrado ya 2 veces, pero en la Guerra Fría. Ahora, obviamente, el Consejo de Seguridad tiene una connotación distinta porque el mundo de hoy ha asumido otros temas también que son mucho más de baja intensidad. Entonces, el caso Rusia va a entrar en el caso Rusia y sus conflictos, va a entrar en se está incluso gestionando para que Rusia se pueda integrar al G77. ¿Le interesa a Rusia? No tiene muchos de sus ex repúblicas que comparten, o sea, si a Rusia, desde el punto de vista geopolítico y en el contexto de la necesidad también de amortiguar los efectos de esa presión que sufre de Estados Unidos y Europa en términos de las sanciones, mira al G77 como una alternativa, además que de las 9 economías emergentes, como dije, 7 están en el G77. Es decir, Rusia también está jugando al papel mundial. El BRIC. Recupera el BRIC y el MINT, ¿no? El MINT es México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Turquía y México no forman parte del G77, pero si tú miras la geopolítica mundial, está obligando a que en el momento más extraordinario hoy
de Turquía avance. tiene gravísimos y serios problemas económicos, ¿no? Claro, primero tiene que resolver si ingresa o no a la Unión Europea. Primero tiene que resolver sus problemas internos. Yo creo que hay que preguntarnos una cosa. Primero tiene que resolver sus problemas internos. Para entrar a la Unión Europea. El problema turco es terrible. Hay que preguntarnos una cosa. ¿Qué beneficio tuvo, qué proyección tuvo la Argentina cuando presidió el G77? ¿Tuvo un cambio en su política exterior? ¿Le generó aquellos beneficios? No nos olvidemos que la presidencia pro tempore es alfabética, no es que se la ganó el señor Evo Morales. No es alfabética. Es rotativa. Es rotativa, pero necesariamente debe tener el respaldo, el consenso de todos los... Pero sigue si alguien se propone, uno se fija y pareciera de que no es muy fácil hacer una cumbre y que Evo Morales aprovechó que casi nadie quiere hacer cumbre. Es caro. Pero Carlos, no minimicemos la idea de que... yo no me quejo que haya... Por ejemplo, yo lo que creo, Roxana, es que sí el sistema rotativo de presidencia tiene un efecto de caer en la región, pero en la región también hubo una discusión y hubo una reunión para ver quién más quería hacer. Por ejemplo, en África también querían hacer la cumbre conmemorativa del 50 aniversario. Kenia quería ser. Kenia quería ser quien presida. Y Kenia, no daba se las bajó, condiciones de seguridad. Es que, ¿por qué, digamos, no da la razón? África es un componente y un actor clave en el G77. Pero por supuesto. De los 34 presidentes o 34 jefes de Estado que van a llegar, 20 son africanos. Por lo menos 20 son africanos. Entonces hay que reconocer... Hay uno que viene con 9 ministros. Hay un presidente que viene con 9 ministros. Pero el esquema es precisamente 1 más 7, ¿no? 1 más 7, entonces pueden llegar a una delegación hasta las sillas. La idea es que sean 8 de cada delegación. Viene Abdelaziz Bouteflika, que es el presidente de Argelia. O sea, viene el presidente de Irán, vienen presidentes de países africanos, primeros ministros. Es decir, yo creo que... por eso tiene un componente... tener 90 y tantos países aquí no es poca cosa. Son 90 delegaciones que vienen, son 3.000, 3.500 personas. Es bien importante lo que nos pasa. Es importante, el hecho es importante. Lo que uno trata de que el que nos ve entienda es la importancia que tiene. En el mundo de hoy, tiene una trascendencia distinta. Por eso yo decía, hace 20 años, si teníamos esta conversación, muchos de los temas del G77 se extinguían a la hora de poder tener la relevancia y el influjo por la Guerra Fría. Es decir, hoy es mucho más difícil pensar en que el mundo tiene en su ordenamiento hegemonías que puedan obstaculizar. El mundo está más abierto. Es decir, está más abierto, pero más bilateral. Las relaciones son país-país. Sí, pero también se apertura, ¿qué cosa? Una diferencia entre lo que le pasa en términos económicos y financieros críticos al mundo desarrollado, le está pasando en términos favorables, con indicadores favorables y de crecimiento al mundo. ¿Vos sos del criterio de que en 20, 30 años la gravitación va a ir al sur? Sí, la gravitación económica. Si sumas China, la India y los países del G77, las 9 economías emergentes, tienes un Producto Bruto Interno el 2045 de 60%. Es decir, ya tienes hoy 60% del Producto Bruto Interno, o sea, lo va a pasar. O sea, Estados Unidos va a perder el 32% del manejo de la economía mundial que tiene. Suma China y la India hoy China y la India ya hacen... ¿Y cuáles son los indicadores de pobreza que tienen esos países? Claro, pero estamos hablando altísimo, del PBI. 30%. Por eso que también estamos hablando del Producto Interno. Es que hay mucha propaganda también, Hugo. Lamentablemente. ¿Por qué te digo que hay mucha propaganda? Porque en China el tipo que sigue haciendo los zapatos para el Nike vive con menos de $1 al día. Eso sí, hay 300 millones de pobres en China. Claro, y además al gobierno chino no le interesa sacarlos de la pobreza porque le interesa que venga gente a comprar productos baratos. Al final de cuentas, China es casi una planta
procesadora de productos. Hay un tema importante en los países del G77. China, por eso China, y son los grados de corrupción. Mientras no se superen los grados de corrupción en los gobiernos del G77, estamos hablando que sigue siendo un canto a la bandera, porque la mayoría de los problemas que tienen es la corrupción en los gobiernos. Ese es yo diría, la pobreza parte de la no educación, obviamente, y de la corrupción que hay en sus gobiernos. Uno de los problemas graves en el mundo hoy es la corrupción de los gobiernos. Mientras no se supere eso, no podemos hablar de una gravitación importante en los países del G77. Es un flagelo, es un mal de los gobiernos. Yo creo que la clave está en la impunidad, en los grados de impunidad, porque por ejemplo corrupción son más impunes, son más impunes en los países del G77 que los de afuera. Sí. Estamos de acuerdo que en Japón hay corrupción, ¿no? Claro. Pero los grados de impunidad, claro. Fíjese, al que lo pillan no lo mandan a Naciones Unidas, se suicida solo. Claro, ¿no es cierto? El máximo, no lo mandan de embajador. ¿Es verdad o mentira? Claro, el primer ministro coreano renunció por un hecho. Yo no lo podía creer eso. Son señales. Porque no supo auxiliar es que funciona así. Al barco que se hundió, renunció. Pero es que estamos hablando de códigos diferentes, ¿no?